Hola, bienvenido a este reporte de la semana 13 de la convención. Vamos a tratar de hacerla más corta que la semana anterior porque me dijeron que el reporte de la semana 12 había sido muy largo y es verdad, pero es que también fue muy acontecida. La verdad es que esta semana 13 también fue acontecida, así que vamos a tener que hacer alguna selección. Quizá es una oportunidad esta reflexión para alejarse un poco de las cuestiones puntuales que se estaban discutiendo y mirar un poco la visión más amplia. Lo que estábamos haciendo esta semana, durante toda esta semana. Empezamos a hacerlo el viernes y entonces alcanzó a aparecer en el comentario anterior. Y terminaremos de hacerlo la próxima semana, por lo tanto también va a volver a aparecer en el próximo, es discutir en particular los reglamentos. Ya hemos hablado de la importancia de los reglamentos, de que eso, con esta discusión particular y la aprobación de los reglamentos, se termina esto, lo que uno podría llamar la fase reglamentaria de la convención, en que estamos discutiendo cosas que, desde el punto de vista del público, yo temo que sean bien ininteligibles, como si fueran cosas de abogados, procedimientos, reglas, etc. Y yo creo que hay una pregunta latente en el público de cuándo empiezan a discutir sobre educación, sobre salud, sobre agua, etc. Bueno, eso es lo que viene después de lo que estamos terminando ahora. Yo creo que vamos a terminar algo así como el miércoles. Terminamos de aprobar el reglamento general que establece las bases procedimentales y orgánicas de la convención. Yo creo que terminó saliendo un buen reglamento. Hay un par de cosas que están con las cuales yo no me siento muy cómodo, pero en general es un procedimiento sensato, razonable, racional, lineal, que permite apreciar cómo va avanzando el proceso. Eso es muy importante. Eh, eh, que yo creo que va a ser una buena cosa para cuando llegue el momento de discutir el contenido de la Constitución. Así que en términos del reglamento general, yo estoy bastante satisfecho. Ahí la gran discusión fue, por cierto, la discusión de los 2/3, que no, supongo yo que no tiene mucho sentido entrar en detalle en ella aquí. Baste decir que con la aprobación del reglamento, yo espero que el tema de los 2/3 haya quedado atrás, ¿no? En el sentido de que algunos dirán, los 2/3 se respetan porque están en la Constitución, otros dirán, fue la propia convención la que aceptó el quórum de 2/3 y entonces no es impuesto, es autoimpuesto, pero ya ambos convergeremos en que el trabajo en lo que viene para adelante de la convención es construir una articulación que le dé 2/3 de los votos para darnos la nueva Constitución. Así que yo esperaría que ese tema quedó atrás. Después del reglamento general se discutió el reglamento de ética. Ahí habían varias cuestiones discutibles. En general, yo creo que se solucionaron bien. Se eliminó la sanción de suspensión, la sanción de educación o reeducación coactiva también se eliminó. Se ajustaron tipos o infraccionales que estaban un poco amplios. La única cuestión que yo creo que no quedó de una buena manera es el negacionismo. Yo creo que identificar el negacionismo era fundamental, era importante. Eh, pero pero yo creo que el negacionismo tiene que referirse a cuestiones que ya no producen, por lo menos en el discurso, diferencias políticas. Las violaciones a los derechos humanos, por lo menos en el discurso, ya no producen hoy día desacuerdos políticos. Las violaciones, me refiero a las violaciones a los derechos humanos ocurridos por la dictadura. Es algo que es transversalmente condenado, etc. Uno podrá tener su opinión sobre cuán sinceras son estas condenas, etc. Ese es otro tema, pero en términos del discurso, ya no alinean políticamente. Y yo creo que ese es el sentido de las infracciones de negacionismo. Es identificar posiciones que atacan consensos que consideramos fundamentales. Y yo creo que hay un consenso fundamental en la sociedad chilena respecto de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, pero no hay, por mucho que yo tenga una idea, por cierto, pero no hay un consenso análogo respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas con ocasión del estallido del 18 de octubre y días siguientes. Esto no quiere decir que sean menos graves, quiere decir que son políticamente diferenciables. Y entonces a nosotros nos parecía en el Frente Amplio que había que hacer esa distinción. Y bueno, esa iniciativa nuestra no fue aceptada, fue rechazada, y eso llevó a que se rechazaran se rechazaron sucesivamente todas las indicaciones propuestas, y se ratificó la regla que venía de la comisión, que es una regla que es, creo yo, amplia. Entonces yo espero que al momento de aplicarla se aplique con razonabilidad y sensatez. Habrá que ver eso. Pero aparte de eso, yo creo que esa es la única cuestión, a mi juicio, problemática que quedó en el reglamento de ética. Lo demás se solucionó y se solucionó bien. Y después tuvimos la discusión del reglamento de consulta y participación indígena.
en que causó una gran discusión, porque aquí lo que había ocurrido es que la Comisión de Consulta y Participación Indígena, la Comisión Transitoria, había emitido un informe que contenía un reglamento. Ese reglamento, a juicio de muchos, era un reglamento impracticable. Y entonces, desde el momento en que se emitió ese informe hasta ahora, se inició un proceso de conversación entre los escaños reservados. Por supuesto, con conversaciones con otros grupos, evidentemente, pero fundamentalmente de los escaños reservados por producir una segunda versión, digámoslo así, un segundo reglamento que fuera practicable y que pudiera contar con el apoyo de una mayoría considerable de la convención. Se llegó a un acuerdo en términos de un reglamento de consulta y participación indígena que es bien satisfactorio. No es un reglamento que a mi juicio sea ideal, pero no se trata de eso, se trata de que sea un buen reglamento, y es un buen reglamento. Y se presentó como una indicación, como la indicación número 1, que simplemente reemplazaba el reglamento aprobado en general por este nuevo, que en cuanto a su contenido era transversalmente considerado, por supuesto con la excepción de la derecha, transversalmente considerado como más adecuado. El problema procedimental es que como se aprobó como una indicación, primero, su aprobación en principio significaba que todas las otras indicaciones quedaban fuera de lugar, porque las otras eran indicaciones, un texto que ya había sido desechado y cambiado por el primero, y además no iba a haber oportunidad para hacer indicaciones al reglamento nuevo. Y eso fue resistido por algunos convencionales como una pasada de máquina, como que esto era una imposición unilateral en que había que decir que sí o no al todo y que no se podían hacer observaciones, etc. Eso consumió buena parte de la discusión de la mañana. Bueno, toda la discusión de la mañana del viernes. Y al final se llegó al acuerdo de que se iba a votar y que después la Secretaría iba a revisar todas las otras indicaciones y iba a distinguir en ellas cuáles eran todavía indicaciones que con el nuevo texto todavía tenían sentido. Y eso es lo que se va a hacer. Se votó el viernes, se aprobó por 103 convencionales. Eso quiere decir 2/3. Y esto es bien interesante, creo yo, porque ahí se expresa, o se expresó por lo menos, la mayoría que puede dar a Chile una constitución de la que hablábamos antes. Y entonces el lunes vamos a votar las indicaciones que según la Secretaría sean compatibles con lo ya decidido y tendremos aprobado el reglamento de participación y consulta indígena con resistencia, ¿no? O sea, aquí hay críticas y yo creo que esas críticas tienen alguna base de justificación, pero lo que está en juego aquí es suficientemente importante, creo yo. Y en el sentido más estrictamente formal, no hubo infracción. O sea, había indicaciones, las indicaciones se presentaron como tenían que ser presentadas, las indicaciones se votaron, se aprobaron y listo. Pero claro, hubo este problema con eso. Y nos queda pendiente el reglamento de participación popular, que se va a votar después del reglamento de participación y consulta indígena, y con eso terminamos. Y se cierra la fase reglamentaria. Y entonces ya los distintos grupos políticos dentro de la convención están empezando a diseñar cómo se van a distribuir en las comisiones temáticas, con lo cual a fines de la próxima semana, y esto espero que lo podamos comentar en la semana 14, a fines de la próxima semana ya van a estar constituidas, por lo menos designados sus integrantes de las comisiones temáticas. Después de eso vendrá la semana territorial, y después de la semana territorial, como dijo el vicepresidente Baza, probablemente el 18 de octubre va a comenzar formalmente el debate constituyente. Y eso creo yo que va a ser un paso significativo en la vida de la convención. De modo que estamos ahora en la mitad del fin de la etapa reglamentaria, que es una etapa importante y que es muy importante cerrar por todas las razones ya dadas, y la estamos cerrando bien, la estamos cerrando de una manera adecuada, que en general los reglamentos, por supuesto con observaciones aquí o allá, algunas de las cuales ya he mencionado, los reglamentos están saliendo bien, y entonces para la próxima semana ya la convención va a tener toda su infraestructura reglamentaria en pie. Esto es a 3 meses de su iniciación, un gran avance. Y entonces empezaremos a responder la pregunta que yo creo que el público se hace. ¿Cuándo empiezan a discutir salud, educación, seguridad social, agua? Bueno, lo vamos a hacer desde el 18 de octubre. Así que nos vemos en el reporte de la próxima semana, la semana 13. Hasta entonces.